El llamado caso Sogecable podría clasificarse como un episodio de agresión por parte de instituciones del Estado contra un grupo de comunicación privado, comparándolo con casos similares que ha habido en otros países como puede ser Argentina, Venezuela o Ecuador. Lo curioso es que en el caso del episodio Sogecable ocurrió bajo un gobierno teóricamente liberal. La investigación se inició en torno a el operador de televisión Sogecable, el antiguo operador de televisión llamado Canal Plus, que pasó a denominarse Sogecable cuando se convirtió en un holding que agrupaba junto al canal de pago analógico Canal Plus proyectos de televisión por cable, como había sido la fallida Cablevisión, o proyectos de televisión de pago por satélite, como era la exitosa Canal Satélite Digital, DTS, lo que más tarde se convertiría en Digital Plus. El operador Sogecable era propiedad de distintos socios, entre los que había entidades financieras como el Banco BBV o Bankinter, o grupos internacionales como Canal Plus Francia, lo que hoy se llamaría Grupo Vivendi, pero el socio clave de todo el tema era el grupo Prisa, que tenía un 25% del capital de Sogecable, y de hecho el presidente de Sogecable era el presidente de Prisa, don Jesús Polanco Gutiérrez. Y se da la circunstancia de que el grupo Prisa era el grupo propietario de el periódico El País y la cadena de radio Cadena Ser, los dos grupos que tenían más animadversión hacia el gobierno Aznar y también los dos medios por los que más sentía animadversión el propio presidente del gobierno, don José María Aznar. Entonces, a mí ese grupo que publica esas noticias, que es el grupo Prisa, y que me distingue con su animadversión, por no decir odio, desde hace muchos años, y en su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno, pero luego ya, con menos razón, desde luego, intentó impedir que se gobernara. El locutor estrella de la cadena SER en aquel momento era don Iñaki Gabilondo, y los principales columnistas del diario El País en aquel momento eran don Javier Pradera y don Eduardo Aro Teclen, cuyos artículos rezumaban una clara agresividad hacia el gobierno Aznar. Pero lo más chocante para mí del caso de José María Aznar es que José María Aznar estaba muy enfadado con el grupo Prisa. Muy enfadado con el grupo Prisa. Y yo siempre tenía la impresión de que estaba muy enfadado con el grupo Prisa y que conmigo no estaba especialmente muy enfadado. Que yo estaba enfadado en la medida de que yo era del grupo Prisa y entonces me tocaba la parte alícuota de esto. Pero mi sorpresa fue el año en un libro que se publicó hace un par de años aproximadamente, un libro sobre periodismo. Juan Luis Cebrián, de repente me encuentro con la sorpresa de que en el prólogo pone, bueno, Juan Luis Cebrián escribe, que cuando llega a la Moncloa Aznar le llama a Polanco y a Juan Luis para lo que fuere, y en esa conversación les pide la cabeza de Eduardo Roteglen y la mía. Yo me llevé una sorpresa hoy. Yo a la sazón quería tener una relación correcta con Aznar. Y le llamé a Juan Luis y dijo, oye, como no me dijisteis nada. Y pues no te dijimos nada. Bueno, por un lado, les honra a Juan Luis Cebrián y a Polanco que ni siquiera me dijera nada y aquello seguir adelante. En ese contexto, tres expertos economistas, don Rafael Pérez Escolar, don Gerardo Ortega y don Ramón Tamames, elaboraron un informe para ver qué elementos negativos podían encontrar en Sogecable. Ese informe se les fue pedido por parte de un representante del gobierno, concretamente por parte de un secretario de Estado cuyo nombre no identificaron. Pero el principal sospechoso es don Miguel Ángel Rodríguez, que en aquel momento era secretario de Estado de Comunicación, el hoy jefe de prensa de la señora Díaz Ayuso. Ese informe acabó en las manos de que el entonces aún era director del diario ABC, don Luis María Ansón, y de don Luis María Ansón pasó a don Jaime Canmani en la revista Época, que fue el que publicó el informe que dio inicio al llamado caso Sogecable. Pero vamos, era sobre ese tema que fue el caso Sogecable. Creo que era una especie de resumen del informe misterioso, ¿no? El informe que dicen algunos que si se lo había dado a Moncloa, otros que si Miguel Ángel Rodríguez, otros que si Gerardo Ortega, si Ramón Tamames y Pérez Escolar. Era un informe redactado por el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, y en el que habían tenido algún papel. Desconozco desde luego el señor Escobar, el notario, y también el señor Tamames, aunque el redactor formal fue el decano del Colegio de Economistas. ¿Sí? Claro. Y aquello, bueno, pues aquello yo lo vi con el mayor de los detalles. Estaba lleno de trampas toda la estructura societaria de Sogecable, y entonces yo tuve dos satisfacciones con esos dos artículos que publiqué. El primero fue que todo el aparato mediático del grupo Prisa, incluidos sus abogados, sus consultores, etcétera, que se metieron a degüello a ver qué había ahí en lo que yo escribí, no fueron capaces de rectificar ni una coma.
centenares de periodistas, abogados, economistas, consultores, etcétera. ¿Cuál era el talón de Aquiles que encontraron los economistas? Que cuando una persona se abonaba a Canal Plus pagaba una fianza por el descodificador, pero en ningún momento decía que el grupo Prisa pudiera disponer de los depósitos de la fianza. Mientras que los socios de Sogecable consideraban que mientras pudieran responder económicamente de la garantía de esos depósitos si algún socio quisiera darse de baja, podían mientras disponer de ellos para otros gastos del grupo. En opinión de los autores del informe, podía entenderse que se estaban cometiendo dos delitos, uno de apropiación indebida y otro de falsedad documental. El fiscal le pregunta en qué se ha basado para la redacción del informe, a lo que responde, después de interesarse quién ha encargado el informe, del siguiente modo: ha realizado las notas de referencia a petición de un secretario de Estado. Sogecable le quería preguntar quién era el famoso secretario de Estado que encargó el informe que dio pie a la investigación del caso Sogecable. Me parece que en el libro digo que no se lo voy a decir, que no lo digo. Si tuviese vocación y voluntad de decirlo, créame que lo hubiese dicho, no lo voy a decir. Y esta se aludía a un informe de un secretario de Estado que lo había iniciado aquel proyecto que parecía que le estaban señalando a usted. Entonces, ¿tiene alguna opinión de aquel proceso judicial que parece que acabó en nada? Se terminó en nada. Yo tampoco era partidario, además, por lo que apareciera en los tribunales, me parecía que no tenía sentido. Pero del mismo modo que no sé por qué se inició el expediente, no sé por qué se terminó. Hubo un segundo informe, en este caso, obra del periodista acusado de filoetarra, señor Pepe Rey, que se lo pasó a don Joaquín Navarro Esteban y que también acabó publicado en la revista Época, en este caso relativo a una supuesta estafa de Hacienda del grupo Prisa. Pero el punto clave fue el caso Sogecable, porque la Audiencia Nacional, a través del juzgado que encabezaba don Javier Gómez de Liaño, antiguo vocal del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, procesó al señor Polanco, al señor Cebrián y a todo el Consejo de Administración de Sogecable a instancias de hasta 4 pleitos que fueron presentados por el tema Sogecable. ¿Quién estaba detrás de los 4 pleitos que solicitaban medidas cautelares contra el señor Polanco, el señor Cebrián y el resto del Consejo de Sogecable? El primero de ellos era don Jaime Canmani, el propio director de la revista Época, donde se había publicado el caso Sogecable, presentó la primera demanda. Una vez se anunció que Prisa iba a tomar medidas judiciales contra él, él decidió adelantarse y presentar él la primera demanda acusando a los señores Polanco y Cebrián de falsedad documental y apropiación indebida. Que era falangista, naturalmente que lo fue, y nunca lo negó. Pero la cuestión en el caso Sogecable es si la sociedad de Prisa había cometido un delito o no lo había cometido. No, la cuestión no era quién lo denunciara. Y en definitiva estos señores lo que habían hecho había sido repartirse los depósitos de los decodificadores de Canal Plus. Cosa que es, en mi modesto entender, y soy jurista, y cada cual que piense lo que quiera, pero habiéndome estudiado el asunto, es una apropiación indebida. Porque si os fijáis, los bancos, que hacen lo mismo, disponer de nuestros depósitos, están obligados a una serie de medidas para garantizar la devolución de los depósitos que nosotros tenemos en los bancos. El coeficiente de caja. Si eso no existiera, es porque nosotros no tenemos capacidad de disponer del dinero que se nos deposita en nuestro poder. Detrás de él se presentó la primera querella, en este caso, del abogado don Javier Sainz Moreno, que era el abogado de don José María Ruiz Mateos, alguien que no tenía muchos motivos para llevarse bien con el grupo Prisa, pero es que además el señor Sainz Moreno tenía un pleito personal contra un miembro del Consejo de Prisa, el abogado señor Matías Cortés, con el que llevaba pleiteando desde hacía años. El tercer pleito, también querella, lo presentó don Jesús Cacho, periodista y columnista del diario El Mundo. El señor Cacho había trabajado para el diario El País hasta que fue despedido en 1988 porque los entonces directivos del País creyeron que actuaba al servicio del financiero don Javier de la Rosa. Y detrás del cuarto pleito estaba la querella de el polémico don Antonio García Trevijano Forte, la persona que había intentado comprar el grupo Prisa durante la transición para intentar controlar el diario El País entonces. Querella que fue representada por el abogado don Manuel Murillo. Y es que en público, nunca en privado, en público, en una reunión donde estaba presente Joaquín Navarro, yo tenía mucho prestigio entre ellos de conocer muy a fondo el derecho civil, no el derecho penal, que yo no soy penalista, el derecho civil sí. Entonces, delante de Javier Navarro y de... Joaquín Navarro Esteban, ¿no? Claro, de Joaquín Navarro, sí. De Joaquín, delante de Joaquín,
y estaba Javier, y me pregunta Javier, dice: Antonio, tú como civilista, ¿qué te parece, cuál es tu opinión técnica como jurista del depósito de dinero? Como civilista, que no tiene nada que ver con el penal. Y yo dije lo que era el depósito, que se llama depósito irregular, porque mientras que todas las demás cosas que no sean dinero, el depositante tiene la obligación de guardarla intacta y responde de cualquier avería o daño que se le produzca en el dinero, como es fungible, pues el depósito se llama irregular. Y digo, y la desviación, y me pregunto, ¿pero en civil hay quebrantamiento del depósito? Digo, desde luego. Si un depósito irregular de dinero se quebranta destinado a una finalidad, que lo guarden para una finalidad, para que el que lo tenga lo emplee en un sentido nada más. Si se emplea en otro, pues claro que hay una infracción, hay un quebrantamiento del depósito y un uso de un destino diferente del que ha dado el depositante. Amparándose en estos 4 pleitos, el juez don Javier Gómez de Liaño retiró el pasaporte al señor Polanco y al señor Cebrián, les prohibió salir de España y les impuso una fianza para que no entraran en prisión preventiva. Aparte del escándalo que suponía que todas estas personas tuvieran que hacer el paseillo a los juzgados. En todas estas medidas, el juez don Javier Gómez de Liaño fue respaldado por la Fiscalía, con lo cual, si se considera a la Fiscalía un organismo jerárquico, se podría concluir que al menos una parte del gobierno estaba de acuerdo con aquellas medidas. ¿Por qué se atrevió usted? ¿Cómo es que usted se atrevió, tuvo la osadía de prohibir la salida de España a don Jesús Polanco? 2 puntos, el caso Sogecable. Es que en ese procedimiento Sogecable, mi actuación fue, como dice el fiscal, como dice el Ministerio Fiscal, ajustada a derecho. Y que fueron todas ellas actuaciones instadas y respaldadas por el Ministerio Fiscal. Los responsables de la empresa Sogecable no han cometido delito alguno. Esta es la verdad judicial. Ustedes han perseguido a los titulares de esta empresa, Grupo Prisa, por tierra, mar y aire, porque consideran que su actitud es crítica al gobierno, tan saludable por otra parte en toda democracia. Lo que les interesa es permanentemente acreditar su capacidad para defender los intereses del Grupo PRI, Sociedad Anónima, Urbi et Orbi. Lo único que les preocupa es el interés del Grupo PRI, Sociedad Anónima. Es su sponsor parlamentario. Muchas gracias. Ante aquella campaña de acoso judicial contra el Grupo Prisa, el señor Polanco contó con el respaldo de todos sus medios y también de sus medios aliados, como eran el Grupo Z o el Grupo Godó. Es muy preocupante que se inicie por parte del juez de Liaño algo que de verdad a mí objetivamente me parece una persecución judicial de un editor, una persecución judicial y mediática de un editor porque ha adoptado en un negocio una posición que no conviene al gobierno. En una empresa como Sogecable, donde hay una representación accionarial del 40% más o menos de la banca española, realmente ¿puedes creerte que esos accionistas han montado este chiringuito para repartirse el dinero de los abonados? Es que es directamente una fabulación. La guerra digital, como se llamó entonces, o el caso Sogecable, o como lo queramos llamar, sí fue un episodio muy amargo para Jesús por varias razones. Primero porque fue una gran calumnia montada, si no desde el poder, que yo creo que en gran medida lo fue desde el poder político y desde la Moncloa de entonces, además también desde los aledaños mediáticos y judiciales del poder. Fue una gran calumnia porque se nos acusaba nada menos que de haber desviado los fondos que procedían de los descodificadores de Canal Plus. El ABC y El Mundo se pusieron de perfil, pero en cambio algunos columnistas o comentaristas sí apoyaron activamente cualquier medida contra el señor Polanco y su grupo. Ese fue el caso de don Pablo Sebastián, ex empleado del Grupo Prisa, de don Federico Jiménez Los Santos, ex empleado del Grupo Prisa, y también de don Antonio Herrero Lima desde la cadena COPE, que se mostraron en todo momento partidarios de que las medidas contra el señor Polanco fueran lo más duras posibles. Pero el caso Sogecable dio un vuelco cuando el señor Cebrián y otros miembros presentaron un recurso asegurando que el juez Javier Gómez de Liaño no era un juez parcial porque había mantenido vínculos y reuniones con algunas de las personas que estaban detrás de los pleitos que se habían presentado contra el Grupo Prisa. Se aseguraba en estos recursos que don Javier Gómez de Liaño había estado reunido con don Jaime Canmani y con don Antonio García Trevijano, además de con otro juez, don Joaquín Navarro Esteban.
Y de acuerdo a estas versiones, era el propio señor García Trevijano el que le daba indicaciones al señor Liaño diciendo lo que tenía que hacer. El juez encargado de analizar si había base o no en este recurso era el juez don Baltasar Garzón, considerado amigo del señor Gómez de Liaño. Y fue el juez don Baltasar Garzón el que sentenció a Liaño porque lo que dijo, no rechazó el recurso contra Liaño. Dijo que se abstenía de valorar el recurso porque él estaba implicado, dado que él mismo era testigo de que esas reuniones se habían producido porque había sido invitado a formar parte de ellas. Con ese testimonio estalló el caso Sogecable y pasó a convertirse en el caso Liaño. En el primer momento me negué a decretar una prisión del señor Polanco y del señor Cebrián y de nadie, ¿no? Y todo lo que se hizo fue decretar la libertad provisional con unas medidas cautelares que me parecían oportunas porque estaban informadas favorablemente por el Ministerio Fiscal. Eso fue todo. Y a partir de ahí, yo no sé qué extraños movimientos pudo haber, pero él sí cambió radicalmente de posición. Y Baltasar Garzón, el día que le tocó ya declarar como testigo, y atribuyó a Javier Gómez de Liaño unas cuestiones que no eran ciertas. El decir que si está buscando terminar con el Estado de Derecho, conspirando, etcétera, y que realmente le dijo incluso que en la actividad de Sogecable tenía un interés Gómez de Liaño que no existió nunca. Tuvo que haber alguna razón que a estas alturas no prefiero ni siquiera examinarlas. Por eso se hace francamente interesante la versión del juez Garzón sobre el caso Sogecable, recogida en su libro Garzón, el hombre que veía amanecer, y que naturalmente fue reproducida por el diario El País, periódico que a partir de entonces y para siempre, en señal de gratitud, elogiaría toda acción del juez Garzón. Según el señor Garzón, fue en una reunión en la sede del diario ABC, en la que estaban presentes junto al propio señor Garzón, el abogado y escritor republicanista don Antonio García Trevijano y el juez antisistema don Joaquín Navarro Esteban. Cuando el entonces director de ese periódico, don Luis María Ansón, contó que tenía un informe, encargado por un secretario de Estado, en el que se relataban irregularidades contables de la empresa audiovisual del Grupo Prisa, Sogecable. El señor García Trevijano pidió al señor Ansón una copia de ese informe que sería la base de las demandas y querellas que los señores Canmani y Saiz Moreno presentaron contra el señor Polanco. Por ejemplo, Garzón en el libro de El hombre que veía amanecer de Pilar Urbano le señala a usted como uno de los instigadores del caso Sogecable, por lo menos el hombre que dio el informe a Trevijano y a Navarro Esteban que inició la demanda. Yo eso no lo recuerdo bien. Sé que un día vino Garzón precisamente con Antonio García Trevijano, que es un personaje extraordinario, un político excelente y un intelectual de primer orden. Vino un día a mi despacho en ABC, pero no recuerdo muy bien los matices de todo aquello. El señor Garzón presenta como gran cerebro del caso Sogecable al señor García Trevijano. Por aquellas fechas, Trevijano y Navarro ya habían puesto en marcha a nivel conspirativo de salón su plan para traer la República por pasos contados, destruir el polanquismo, liquidar el felipismo, echar al rey sin violencias e instaurar la Tercera República. Lo alucinante era que hablaban en serio y enardecidos. En el relato del señor Garzón, el juez Gómez de Liaño fue una mera marioneta del señor Trevijano, que era quien le supervisaba y a veces incluso le redactaba las instancias que luego él dictaba. El relato del señor Garzón se basa principalmente en las reuniones que tenía, con bastante frecuencia, con sus amigos, don Jesús Neira, del que tanto se hablaría años después, y don Joaquín Navarro Esteban, que era en ese momento amigo tanto del señor Garzón como de los señores Liaño y Trevijano. Pero el señor Garzón no ve la actitud del señor Trevijano como algo meramente político. Neira dice que él ha detectado ciertos manejos de Trevijano hacia Gómez de Liaño y que Trevijano no está en el caso solo por una idea política, ni de forma altruista y gratuita. Tiene un interés económico, puesto que es asesor legal de Televisa. En esas fechas, Ansón es director de ABC y presidente de Televisa. Al oír a Neira, yo entiendo que se va cerrando el círculo de los intereses. Garzón, de cara a Pilar Urbano, que le constaba, ya no es que está usted detrás de la demanda, sino que está usted detrás de Javier Gómez de Liaño. Sí, eso fue lo peor. Que habíamos decidido influir, o decidir, o presionar a Javier Gómez de Liaño para que metiera en la cárcel a Polanco. No para que metiera en la cárcel, ese era lo que circuló. Y eso, Baltasar Garzón lo denuncia siendo amigo nuestro. Y amigo mío, lo acabo yo de invitar antes, además lo había invitado a comer yo sola más de 20 veces. Con la cuestión esa concreta que hacía él de que antes de dictaminar Liaño las cosas, antes se mandaba a usted para que supervisara, no. Que era porque era asesor de Vía Digital, que llegó a decir Garzón. Nada, entonces todo es falso, inventado. Pero la parte más impactante
las amenazas que según Garzón le hizo el juez Navarro Esteban cuando se enteró de que el señor Garzón iba a denunciar lo que estaba produciéndose. Prepárate a la ofensiva. Ansón, García Trevijano, Pablo Sebastián, Jesús Cacho y demás amigos empezarán a disparar con artillería pesada. Quieren machacarte, Baltasar. Dirán que tienes intereses económicos y políticos con Polanco. Pero existe mi conciencia. Pues si vas por ahí, esa será tu perdición. Ese será tu final. Te vamos a destrozar como juez y como persona. Te vamos a laminar. Y tú solito te lo habrás buscado. Aún oigo ya de espaldas unas últimas palabras zafias de Joaquín Navarro. En el aseo, vomito. Vomito de asco por esa coacción tan miserable. La investigación sobre una supuesta apropiación indebida o falsedad documental del caso Sogecable quedó archivada por considerarse que había sido una interpretación demasiado retorcida de la ley. Y en cambio se abrió una nueva investigación para investigar si el juez Javier Gómez de Liaño había cometido prevaricación. El que acabó sentándose en el banquillo de los acusados no fue por tanto ni el señor Polanco ni el señor Cebrián, sino que fue el señor Gómez de Liaño y un Tribunal Supremo encabezado por el juez García Ancos y el juez Bacigalupo concluyó que el señor Liaño había cometido prevaricación por haber participado junto a la parte demandante para perjudicar a la parte demandada. En aquel momento sí hubo una conjunción de factores que hacían aquello especialmente complicado, porque no era el poder ejecutivo el que estaba contra el grupo Prisa en aquel momento, sino que además encontró ciertas alianzas extrañas en un poder legislativo y sobre todo en un poder judicial que finalmente fue condenado por prevaricación. Pero cuando hay unas ciertas estrategias de los poderes contra los contrapoderes, porque esos son al fin y al cabo los medios de comunicación, es cuando empieza uno a preocuparse de que algo no está bien. Ese fue el momento. Deseo de todo corazón que la conciencia de los dos magistrados que me han condenado esté igual de tranquila que la mía. Donde no podrá volver en 25 años. Javier Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación o lo que es lo mismo, por dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que según el Consejo General del Poder Judicial es el más grave que puede cometer un juez. Había cometido un delito de prevaricación, el más grave por el que se puede condenar a un juez. El Supremo impuso una condena al magistrado por un delito continuado de prevaricación, el delito más grave por el que se puede condenar a un juez. Fallamos, que debemos condenar y condenamos al procesado don Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, como autor responsable de un delito continuado de prevaricación ya definido, cometido al dictar los 3 autos que han sido objeto de esta causa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Hasta el caso Liaño siempre había hecho falta una prueba material de esa intencionalidad para condenar a un juez. Por ejemplo, el cobro de dinero a modo de cohecho. Pero como Liaño había ofendido a Polanco, los magistrados Bacigalupo y Ancos inventaron una nueva doctrina en la que bastaba el juicio subjetivo sobre el ánimo del acusado. En esos casos yo creo que ha quedado más o menos claro que hay una doctrina fuertemente asentada en el Tribunal Supremo sobre los límites del estrellato de los jueces. Si a veces los medios pueden rozar el linchamiento de un juez. Y sí, lo hacen. Atiende, Ernesto, atiende. Ya sé que estás muy mayor, que tú como Bacigalupo lo que tienes que hacer es volverte a Argentina, donde jamás debiste salir. No voy a hacer recuento de la guerra desatada por el Partido Popular, ni de la actividad judicial que acabó con un juez delincuente fuera de la carrera e indultado posteriormente por el gobierno Aznar. La condena al señor Gómez de Liaño se produjo en 1999 y tan solo un año después, en el año 2000, el gobierno Aznar indultó a don Javier Gómez de Liaño. Para algunos, aquello confirmaba las sospechas de que el gobierno Aznar era quien había estado detrás en todo momento de lo que hacía el señor Gómez de Liaño. Producto final de una conspiración que se montó en su momento, en una guerra mediática que ustedes impulsaron, donde implicaron a la Fiscalía y que hoy tienen que pagar. Por eso no lo pueden explicar, pero los indultos que no se pueden explicar y que no se saben explicar, no se deben dar. Bien es verdad que años después, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo revisó la expulsión del señor Liaño de la Judicatura y consideró que tampoco los jueces Bacigalupo y García Ancos podían considerarse como jueces imparciales porque ambos habían ocupado cargos en la administración del gobierno del PSOE, lo cual no impidió
a que el caso Sogecable siga siendo considerado a día de hoy una chapuza jurídica para intentar perjudicar a un grupo de comunicación. Muy difícil ser neutral cuando hay una de las partes en que vale todo, absolutamente todo.